Listo, Charo, ya podemos comenzar. Ok. Listo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos los que nos estáis viendo, tanto online como los grupos de personas que están congregadas, creo que en algún sitio. Y bueno, a mí me hacía sentido empezar este momento, ¿no? Con unos segundos, ¿no? Que cerráramos los ojos, ¿no? Unos segundos brevemente, ¿no? Y que pensáramos en el título del informe, que voy a deciros ahora, del informe que que nos vais a contar ahora, que nos van a contar ahora, ¿no? Y el título es así: las pesadillas. Si por favor pueden cerrar los ojos, no les veo a todas y a todos, pero creo que es importante que pensemos en una imagen, es cuestión de segundos, cuando yo diga el título, ¿no? Y el título es el siguiente: las pesadillas del sueño americano, ¿no? Y ya podéis abrir los ojos, las personas que nos veo, y que os quedéis con esa imagen durante esta hora y media que vamos a compartir, y que esa imagen os la llevéis a vuestro corazón, sea la que sea, ¿no? Porque vamos a escuchar, ¿no? Una investigación que nos trae la voz de dos personas que han arrancado un proceso migratorio, ¿no? Y lo que han sufrido en su recorrido. Y seguramente si yo os digo, ¿no?, la ruta del Darién, ¿no?, para ninguna de vosotras o vosotros será desconocida, porque ha sido y está siendo una ruta que en muchos medios de comunicación nos están contando lo que está sucediendo. Es una ruta migratoria que no es nueva, aunque los medios de comunicación ahora la muestren como algo novedoso, sino que muchas poblaciones de América, la muestren como algo novedoso. Perdón, no sé si me escuchan, ¿sí? Ah, vale, que había una interferencia por ahí. Muchas personas de América Latina la han utilizado, ¿no?, como esa ruta hasta hacia los Estados Unidos, ¿no? Pero es verdad que la ruta del Darién no es el único tapón, la única ruta peligrosa, ¿no?, con la que se encuentran las personas cuando emprenden su proceso migratorio, ¿no?, su camino migratorio. Y en este informe precisamente queremos visibilizar, ¿no?, y dar a conocer cómo son, una vez pasado y superado la ruta del Darién, cómo es ese camino, ¿no? Y eso nos lo vais a acercar diferentes personas que estáis aquí, que habéis participado en este informe, ¿no?, liderado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, ¿no?, y que habla por esa ruta desde Colombia hasta Estados Unidos. Y cuáles son las consecuencias que trae el paso por esta ruta, ¿no? Y cómo esas consecuencias van más allá de esos daños físicos que se generan en la ruta, sino también toda la parte emocional y psíquica, ¿no? Y para eso yo no quiero como adelantar, o sea, como dedicarle mucho tiempo a esta introducción, sino que darle la bienvenida, ¿no?, a estas personas investigadoras que nos vais a acercar, que ha arrojado ese informe que cuenta la historia de dos personas venezolanas, dos chicos que emprenden su camino migratorio y que se ha podido registrar pues todas sus vivencias, sus dolencias, sus esperanzas y todo este camino, ¿no? Y para eso tenemos, voy a empezar presentando a las dos personas que han participado en el informe, ¿no?, que son Carlos Rodríguez, abogado e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, y que es coautor, junto con Ligia Bolívar, socióloga y especialista de derechos humanos, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad también Católica Andrés Bello, y que está a cargo de la línea de trabajo del centro sobre derechos de personas migrantes y refugiadas, y responsable principal de este informe, que son las pesadillas del sueño americano. Vamos a tener 25 minutos de exposición. Yo, Carlos y Ligia, bienvenidas y bienvenido. Voy a apagar mi cámara cuando termine de mi presentación ahora, y Carlos, vas a tener 10 minutos. 1 minuto o 2 minutos antes yo encenderé la cámara para que sepas que te queda 2 minutos,
y para dar después la palabra a Alicia Bolívar. Gracias a todas y todos los que estáis participando y espero que sea un rato ameno, que tendremos un momento de conversación después largo para todas las dudas y preguntas y para todas las reflexiones que podamos hacer. Así que, Carlos, te doy la palabra y muchas gracias por la intervención. Apago mi cámara y mi micrófono para que Carlos tome. Carlos, ¿no se te escucha? Perdonen, ahora sí nos escuchan. Mi nombre es Eduardo Trujillo, soy el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, y en este encuentro presencial y digital que tenemos el día de hoy, no quería de comentarles durante 3 minutos el placer que tenemos desde el Centro de Derechos Humanos de la UCAP en continuar trabajando y visibilizando en la línea de investigación de migración y refugio, sobre todo en torno al proceso de movilidad humana de personas de nacionalidad venezolana, que como sabemos en tiempo presente es el proceso de movilidad humana más caudaloso del continente americano. Este informe que ha sido preparado por Carlos Rodríguez y por Ligia Bolívar, denominado Las pesadillas del sueño americano, cuenta la historia y visibiliza la historia de las dificultades que tienen muchísimas personas de nacionalidad venezolana que emprenden la ruta migratoria a través del tapón del Darién con destino final hacia Estados Unidos. Para nosotros institucionalmente es un compromiso continuar trabajando en la visibilización de esta situación lesiva de derechos humanos y en presentar ante organismos internacionales y estados la situación de manera que se pueda incidir en las políticas y prácticas de los estados para dar mayor protección a esta población. Quiero agradecer también los comentarios que posteriormente escucharán de la investigadora Lisbeth del Rosario Gramajo Bauer, quien ha tenido la gentileza de acompañar al Centro de Derechos Humanos el día de hoy en esta presentación y emitirá unos comentarios técnicos en torno al informe. Sin más preámbulos, le doy la palabra entonces a Carlos Rodríguez y a Ligia Bolívar para que nos cuenten cómo ha sido la confección de este informe y además puedan poner de relieve los hechos que constituyen lesiones a derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Eduardo, por las palabras. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre cómo ha sido la evolución del flujo migratorio por el Darién y toda la ruta hasta Estados Unidos. Aquí lo primero que debemos saber es que esto comienza en Colombia. Colombia no solamente es un país de tránsito para población venezolana, sino también un país de destino. Por Colombia pasa gente que va hacia Chile, que va hacia Perú, que va hacia Ecuador, y también personas que estaban haciendo la ruta hacia los Estados Unidos. Aquí lo primero que debemos saber es que la ruta comienza en el Golfo de Urabá. Aquí hay un punto de control migratorio que es el último que ellos deben atravesar para adentrarse a lo que se conoce como la selva del Darién. Esto queda específicamente en Antioquia, los departamentos de Antioquia y el Chocó. Son estas zonas donde normalmente llega la población migrante para atravesar el Darién y hacer esa ruta por toda Centroamérica. Es una ruta sumamente peligrosa, por lo que ya les voy a comentar en tiempos anteriores. Tradicionalmente, esta ruta migratoria ha sido utilizada por personas procedentes tanto de Cuba como de Haití, que eran los que mayoritariamente en la década anterior estaban utilizando. En el año 2016, 2015, por poner un ejemplo, vimos una gran afluencia masiva de población cubana que estaba transitando la selva del Darién y toda la ruta por Centroamérica. Muchas de estas personas eran cubanos médicos que procedían desde Venezuela o desde Ecuador. Recordemos que en ese entonces las buenas relaciones que mantuvieron los gobiernos de estos países con el gobierno de Cuba permitió que médicos cubanos fueran enviados a estos países para que brindaran pues servicios como profesionales de la salud y pues
ante esta situación, quizás la crisis que se estaba viviendo ya para el 2016 en Venezuela, recordemos que para ese entonces organizaciones de la sociedad civil ya decían que había una emergencia humanitaria compleja en el país. Entonces, bueno, quizás esto los pudo haber impulsado a migrar. En el caso de la población haitiana que estaba utilizando el Darién, estos procedían principalmente de Brasil, pero también de Chile. Fueron personas que ya habían ido a vivir allí, le fue mal, no se lograron insertar dentro de la sociedad de estos países y deciden pues tomar la ruta hacia Estados Unidos. Y luego llegamos entonces al 2021. Antes quiero hacer una aclaratoria de cómo ha venido evolucionando. Ya para el año 2019, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, institución en la cual, a la cual pertenezco, advertía de la presencia de venezolanos cruzando la selva del Darién y que en un futuro eso se podía incrementar. Y en efecto, para diciembre del 2019, Migración Panamá informaba que al menos 78 venezolanos habían cruzado la selva del Darién. Y en el año 2020, a pesar de que hubieron restricciones en la movilidad humana por la pandemia, esto no solamente lo experimentó Panamá, sino todos los países del mundo, allí al menos 50 venezolanos pasaron el Darién. Es decir, que hubo un decrecimiento en el año 2020 por razones obvias, pero llegamos al 2021 y la situación cambia porque se ve un aumento drástico de población venezolana y cubana atravesando o cruzando la ruta desde Centroamérica, desde Colombia, por toda Centroamérica para ir hacia Estados Unidos. Para ser más específico, en el año 2021, 2.819 personas de nacionalidad venezolana cruzaron la selva del Darién. Esto comenzó a captar la atención de los medios de comunicación social en Venezuela y entonces llegamos a enero del 2022. En enero del 2022 se va a producir un hecho importante que va a incrementar el paso de venezolanos por la ruta migratoria de Centroamérica, incluyendo el Darién, obviamente, y México. Y es que México pues va a comenzar a exigir visa a la población venezolana. Esa medida entró en vigencia, si mal no recuerdo, fue el 23 de enero del 2022. Ahí entra en vigencia y se produce también un fenómeno importante. El tránsito, la llegada de población venezolana a territorio mexicano va a disminuir por vía aérea, pero se va a incrementar por vía terrestre, porque ya estas personas pues van a comenzar a llegar al territorio mexicano por pasos terrestres irregulares, pero muchos de ellos ya venían de cruzar el Darién y de atravesar por lo menos 6 países de toda Centroamérica, incluyendo también Colombia. Entonces, una situación que no es nada fácil. Hasta octubre del 2022, el 70% de las personas que estaban utilizando la ruta Centroamérica para ir hacia Estados Unidos eran personas de nacionalidad venezolana. Es decir, que en el año 2022, Venezuela, la nacionalidad venezolana desplaza a la población haitiana y población cubana, que era la que mayoritariamente utilizaba esta ruta. Incluso las cifras de este año de población venezolana que cruzó el Darién supera a todas las cifras de los migrantes que cruzaron el Darién desde el año 2010 hasta el año 2020, es decir, superó una década. Es decir, los números son alarmantes, son cifras sumamente altas. Claro, el 12 de octubre se produce un hecho muy importante, es que Estados Unidos dice, ya no vamos a seguir aceptando a población venezolana que haya venido de cruzar el Darién. Y pues esto contiene el flujo de población venezolana por este paso. Luego, en el informe también pudimos documentar parte de los riesgos que sufre la población venezolana dentro de la selva del Darién y yo los categorizo. Yo hago 2 grandes categorizaciones para referirme a estos riesgos. El primero son los riesgos propios asociados a la selva. Cruzar el Darién no es cruzar el Ávila, es decir, no es estar en el Ávila aquí en Caracas. Aquí en Caracas el Ávila es, esto es muy famoso, creo que es el llamativo aquí en Caracas de las personas. El Darién es una selva donde hay presencia de animales salvajes, donde hay ríos, donde hay montañas, donde llueve y muchas de estas personas pues han reportado que han visto cadáveres en descomposición porque han sido devorados por animales. Otros lamentablemente buscan acampar en los ríos y en la crecida del río, el río se crece mientras ellos están durmiendo y los arrastran.
Otro de los riesgos que identificamos son propios al control de la selva. La selva es territorio panameño, sin embargo, las autoridades de Panamá han informado que no tienen ningún control sobre este territorio y el mismo está controlado por grupos armados irregulares. Y principalmente los hechos de violencia de los que han sido víctimas los migrantes, no solo los venezolanos, sino de las otras nacionalidades, señalan pues homicidios, asesinatos, violencia sexual tanto en hombres, niñas y mujeres, y también robos. Muchas de estas personas son abandonadas en el medio de la selva por parte de sus guías, quienes los exponen o los dejan en esos puntos más peligrosos para que a su vez los delincuentes hagan de la suya y se aprovechen de estas personas. Lo dejo hasta aquí, entonces ahora le doy el pase a la profesora Ligia Bolívar. Muchas Gracias, gracias, Carlos. Carlos. Gracias, Carlos. Y bueno, gracias también a Charo y a todos los que nos acompañan hoy. Voy a referir fundamentalmente al tema de lo que son los perfiles de las personas que están saliendo, así como lo que han sido las respuestas de los estados, ¿no? Y otras situaciones de riesgo en la ruta. En cuanto a los perfiles, por lo menos en el momento en que nosotros hicimos el estudio, recordemos que esta es una situación que varía todo el tiempo. Estamos hablando de personas que están en movilidad por territorios donde se les presentan ciertos constantes obstáculos y por lo tanto buscan nuevas rutas, y eso hace que cambie toda la situación. Pero en el momento que nosotros iniciamos el estudio, que fue precisamente hace un año, en noviembre del año pasado, lo que conseguimos fue que la mayoría de las personas que estaban pasando por la ruta hacia Estados Unidos son jóvenes solos, que la mayoría de ellos dejando familia atrás, es decir, padres de familia relativamente jóvenes, pero que viajaban solos con la intención de establecerse y después entonces ya trasladar a su familia. Otra característica importante es que estamos hablando de un intento a un segundo o tercer país, es decir, la mayoría de la gente no estaba saliendo directamente desde Venezuela, sino que estaban saliendo desde otros puntos donde ya habían probado suerte y quizás no les había ido bien. Pues muchos de ellos desde Perú, desde la misma Colombia, desde Ecuador, y algunos incluso desde Chile, que están probando esta ruta después de haberse sentido de alguna manera frustrados en sus intentos anteriores. Luego tenemos en lo que tiene que ver con las regulaciones y las políticas impuestas en la región. Hay una situación general que afecta a todos los países, ¿no? Estamos tratando de superar una pandemia y hay unos efectos por parte de una guerra que ya tiene varios meses, a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, y eso está afectando a las economías de todos los países. Sin embargo, pues la gente piensa que la situación del país en el que está es la única que está mal, y eso también está empujando a salir hacia aprobar en otros territorios, ¿no? También tenemos un efecto llamada de decisiones de Estados Unidos. ¿Qué significa un efecto llamada? Que la gente siente que hay la posibilidad o que un Estado tiene mejores posibilidades de recibirlos. Y este efecto llamada que se produce en el caso de Estados Unidos o que se está produciendo en el caso de Estados Unidos tenía que ver con varias razones. Por un lado, la política de acogida a personas cubanas que alcancen a pisar suelo de Estados Unidos. Esto ya se acabó, sin embargo, sigue allí como en el imaginario colectivo, por lo menos de la población cubana. Luego, un nuevo estatuto de protección temporal para la población haitiana, con base en problemas de seguridad, de derechos humanos exacerbados por la pandemia del COVID, y es una medida vigente desde mayo de 2021 a febrero de 2023, que también consideró lo que había sido el reciente magnicidio y el terremoto que afectaron a Haití recientemente, ¿no? Y un tercer factor de Estados Unidos como efecto llamada ha sido la inclusión de ciudadanos venezolanos en el Estatuto de Protección Temporal, el TPS, por un periodo de 18 meses. La gente no está pendiente de ver cuáles son las letras chiquitas de esta normativa, sino que lo que le llega es así como el titular y dicen, bueno, ahí hay una oportunidad, ¿no?
Entonces, eso es un factor adicional eh, que está impulsando a la población. Luego, tenemos que en el área específicamente del Darién, se produjeron una serie de visitas de altos funcionarios de Estados Unidos y reuniones con gobiernos de Colombia y Centroamérica. Y a partir de esas visitas pudimos identificar que se produjeron varias prácticas, ¿no? Por un lado, Panamá desarrolla un sistema de cuotas, es decir, de cuántas personas pueden pasar por el Darién al día. Se da una restricción de paso de suramericanos por Necoclí por parte de Migración Colombia, que no está claro si es por voluntad propia o por un acuerdo con Panamá o por un acuerdo con Estados Unidos. Por lo que decía, estos son todos cuestiones producto de visitas de estos altos funcionarios y reuniones con los gobiernos de Colombia y Centroamérica, pero no hay nada escrito que uno diga, el decreto número tal, la resolución número tal, eso no existe, ¿no? Y por otro lado, vemos cómo entonces se produce, por una parte, un efecto llamada y por el otro lado se acuerdan las restricciones. Entonces, eso hace que se haya producido también en varios momentos picos de congestión seguidas por descongestión. Como digo, en varios momentos, ¿no? De esta manera, entonces, observamos que tanto el represamiento como el rápido descongestionamiento de migrantes que transitan por el Golfo de Urabá hacia el Tapón del Darién, partiendo desde Necoclí en Colombia, obedeció en ese momento y a lo largo de 2021 y parte de 2022, ha obedecido a decisiones tomadas por los estados receptores y de tránsito, acordadas sin que haya ningún marco normativo transparente y también sumado a intervenciones informales de otros actores locales. En este caso, estamos hablando del Clan del Golfo, por ejemplo, o sea, el grupo paramilitar que controla esa zona, ¿no? Al no ser resultado entonces de estas decisiones de unas políticas coordinadas con bases normativas ciertas y claras, nada impide, y eso lo decíamos en aquel momento y estamos viendo cómo sucede en la actualidad, que nada impide que se repita una situación similar en el futuro. Eso lo decíamos en el informe y hemos visto entonces cómo de nuevo se está presentando una situación crítica allí. Sumada a algo que diremos posteriormente, porque no forma parte propiamente del informe, fue un hecho posterior, que son las últimas decisiones que ha tomado Estados Unidos, que de nuevo están creando un represamiento en doble vía para colmo, ¿no? Luego también vemos que en el resto de la ruta se observan limitaciones y decisiones arbitrarias. Tenemos el caso de Nicaragua, que cobra $150 por una cosa que llaman multa, pero que en realidad es, bueno, es como el salvoconducto para que la gente siga adelante. Honduras aprobó una amnistía para la población que transitaba en condición irregular, pero esta amnistía no solamente no se aplica, sino que aumentó la multa de $200 a $240. O sea que la gente está pagando más que lo que pagaba antes de la amnistía. En Guatemala y en México sí hay multas establecidas de acuerdo con una normativa, de manera que esto podría ser más transparente, pero se cobra extorsión. Es decir, hay una cantidad de funcionarios a lo largo de la ruta que constantemente están pidiéndole dinero a a las personas que transitan por allí para dejarlos seguir, ¿no? Entonces, el migrante se ha convertido en una fuente de ingresos por vías tanto regulares como informales. Y para después impulsarlos a seguir por su camino y abandonar el territorio del país. O sea, no hay ninguna orientación, ninguna directriz, digamos, ninguna intención por parte de los estados en lo que tiene que ver con sus obligaciones como país de tránsito. Para ellos, tránsito significa salga lo más rápido posible de aquí, ¿ya? Preferiblemente después de que le hayamos sacado todo lo que tiene. Entonces, la tendencia es a que las personas abandonen el país rápidamente para que su trayecto se convierta ya en un problema de otro país, ¿no? Eso en lo que tiene que ver con las, entre comillas, políticas que se han desarrollado. Sin embargo, vemos ya lo que es propiamente la respuesta institucional es mínima, precisamente porque los países se perciben como territorios en tránsito, ¿no?
Y eso nos llevó, por ejemplo, a ver cómo en el acompañamiento que hicimos a estos dos muchachos que salieron desde Necoclí y su destino final era Estados Unidos, a uno de ellos lo detienen en Panamá, y allí vemos cómo el sitio, él nos dice, estoy preso, ¿no? Pensando que está en un centro de detención. Además, la descripción del sitio era terrible en lo que tenía que ver con las condiciones higiénicas, los baños, la alimentación, el hacinamiento, la falta de condiciones donde todo el mundo estaba, precisamente por el hacinamiento, estaban todos mezclados, hombres, mujeres, niños, durmiendo sobre las mesas, en el piso. Ese era lo que él nos describía. Después también nos mandó videos. Por cierto, los videos los pueden ver en parte de esta descripción, la pueden ver en el video que sacamos junto con el informe, que más adelante va a ser subida también aquí por el chat para que la puedan compartir. Pero el asunto es que ese sitio, que tenía unas condiciones muy precarias, muy lamentables y negativas, desde todo punto de vista, yo le digo, muéstrame una foto de la entrada o algo, para saber dónde es que está y qué tipo de apoyo te podemos buscar con alguna organización de ese país, pues yo no sabía ni siquiera en qué país estaba cuando lo detuvieron. Y resulta que era la Estación de Recepción Migratoria San Vicente de Panamá, con el logo de la Organización Internacional para la Migración. Entonces estamos viendo una situación donde la respuesta institucional es muy precaria, e incluso en estas condiciones deplorables, donde es difícil trazar una línea divisoria entre lo que debería ser un espacio de acogida, como una estación de recepción migratoria, y un centro en el que en la práctica se están produciendo situaciones de privación de libertad, ¿no? Con el logo de una institución que forma parte de Naciones Unidas. A lo largo de la ruta, bueno, vemos en Costa Rica, más allá de estas cosas de Panamá, en Costa Rica vemos en general una buena atención. En el resto del corredor centroamericano no se identifican puntos de apoyo oficiales ni espacios seguros para personas especialmente vulnerables, como puede ser el caso de mujeres o niñas en riesgo de violencia basada en género, o que ya han sufrido esa violencia basada en género. En Tapachula, la estación migratoria la llaman cárcel migratoria. Eso ya identifica el hecho de que hay como decía antes, la línea divisoria entre lo que es un espacio de acogida y lo que es un centro de detención es muy leve, porque la llaman ya directamente cárcel migratoria, ¿no? En todos estos centros hay abusos, pero no se denuncian por temor o porque la misma gente lo que quiere es seguir adelante, ¿no? Temor, digo, a deportación o a otras represalias por parte de los estados, o porque la gente también lo que quiere es salir a seguir su ruta, pues seguir su bien. Vemos que, bueno, las instituciones no están preparadas para responder ante situaciones que se presentan a todo lo largo de la ruta, como es el robo, las lesiones, el abandono por parte de compañeros iniciales de ruta. Ese tipo de situaciones, pues no hay una respuesta institucional para esto. En mayo de 2022 vemos una situación muy peculiar, que es que los defensores del pueblo de Colombia y de Panamá acordaron el establecimiento de un mecanismo supuestamente de alerta temprana, que tendría un carácter binacional para proteger precisamente a las poblaciones más vulnerables en la frontera. Sin embargo, no es claro el desarrollo de esta iniciativa, al punto que eso fue en mayo de 2022. En septiembre de 2022, los dos funcionarios volvieron a reunirse y anunciar la creación del mecanismo. Es decir, no sabemos qué pasó entre mayo y septiembre, que habían hecho el anuncio y por lo visto no pasó nada, al punto que entonces en septiembre se vuelve a anunciar a raíz del asesinato de un niño en el marco de un robo. Por cierto, las personas detenidas en el caso de este niño son indígenas. Sabemos también de la existencia de organizaciones de afrodescendientes en la zona de Capurganá, que se están dedicando al tráfico de personas. Entonces, estamos hablando incluso de poblaciones que son muy afectadas, muy golpeadas económicamente, y observamos cómo el hecho de que ellas son golpeadas económicamente hace que también se conviertan en traficantes para seguir, digamos, para obtener recursos adicionales, ¿no? Hemos visto también cómo los niños abandonan la escuela para cargar bultos
de las personas que van por la ruta. Es decir, esa visión romántica de los indígenas, de las poblaciones afrodescendientes, choca con una realidad que es que todos en esa zona están sometidos a condiciones de vida muy precarias que los hace entonces pues vincularse a actividades que son claramente actividades delictivas como el tráfico de personas, ¿no? Y hay un área que también presenta serias fallas, que es la recuperación, el hallazgo, la identificación y la recuperación de cadáveres para ya sea su inhumación o su repatriación, ¿no? Muy rápidamente, vemos que las necesidades de protección están asociadas al hecho de que son personas con necesidad internacional, de protección internacional, no son migrantes. Un muchacho de Haití nos decía, yo tuve que salir de mi país porque mi papá se fue a vivir a Estados Unidos, y uno rápidamente le cuesta hacer la conexión entre los dos hechos, que tiene que ver una cosa con otra. Pero el hecho es que cuando tú tienes un migrante, perdón, tú tienes una persona que su familia se ha ido a Estados Unidos desde Haití, un país donde el secuestro express es una de las primeras actividades delictivas, este muchacho estaba ya en riesgo de ser secuestrado e incluso asesinado por una cantidad ínfima, porque tampoco son secuestros de unas grandes cantidades de dinero, 5 o 7 mil dólares, pero ya eso cuesta su vida. Entonces la gente tiene que salir, son personas que no están saliendo porque quieren, sino porque se ven forzadas, ¿no? Sin embargo, eso no se está viendo. Los migrantes en tránsito no son sujetos de protección para las autoridades de los países, y muchos en riesgo, también están en riesgo de ser deportados, ¿no? Por último, muy rápidamente, en lo que tiene que ver con las deportaciones más recientes, vemos que se hizo una aplicación retroactiva de la norma a partir de lo que fue la decisión de Estados Unidos del 12 de octubre. El Centro de Derechos Humanos tuvo conocimiento de denuncias de casos de privación ilegítima de libertad, de retención de documentos, y es una medida que está violando el derecho al debido proceso, al derecho a solicitar refugio, a la no devolución, a la prohibición de expulsiones masivas y también a la protección contra el rechazo en frontera, ¿no? Se está observando en la ruta lo que llaman en Venezuela los carelocos, que son este tipo de delincuentes que no tiene compasión con nadie y por eso le dicen carelocos. Están en la ruta y están haciendo estragos con la población de todo tipo a lo largo de toda la ruta, no solamente en la zona de Darién, ¿no? El regreso de estas personas no es humanitario, se está cobrando por ese regreso, más allá de la propaganda del gobierno venezolano con la operación Vuelta a la Patria. Y en Panamá se están multando a los que salen y les hacen firmar un papel que dice que no regresarán en 5 años. La multa es de $1000. O sea, los migrantes, eso es un negocio a la entrada, en el tránsito y a la devolución. Y Venezuela, también tenemos registro de maltrato en el lugar, y en México se está dando una política expresamente de separación de las personas. No sé si recuerdan aquel caso en la época de Trump, donde a los niños los separaban de los padres. Eso se está dando en este momento de manera deliberada en territorio mexicano contra la población. Y termino con una frase que creo que es muy elocuente, que nos dijo uno de los muchachos que seguimos en la ruta, y que nos decía: México es la verdadera selva de cemento. Dice, es peor que el mismo Darién. Muchas gracias. Muchas gracias, Ligia. La verdad es que terminar con esa frase es como que pone los pelos de punta, ¿no? ¿Dónde están las selvas? ¿Dónde están esas rutas tan dolorosas? Agradecer mucho a Carlos y a Ligia esta primera intervención con este corto tiempo para presentar los hallazgos del informe y la voz de estas dos personas. También quiero, perdóname, Eduardo Trujillo, que no te di la palabra, no estabas en mi lista, me he despistado. Y gracias también por tu introducción. Y ahora sí, recuperen esa imagen con la que abríamos, ¿no?, de las pesadillas del sueño americano, con esta última frase que nos dice Ligia, y vamos a agradecer a Lisbeth su presencia. Y también quiero antes decir que tanto Ligia como Carlos Rodríguez participan de la Red Jesuita con Migrantes Sudán, que abarca Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil, todo lo que es la parte sudamericana, y que junto con la Red Jesuita con Centroamérica y Norteamérica, a la que pertenece Lisbeth Gramajo, que ahora os la presento, pues intenta y creo que logra, ¿no?,
en gran parte, aunque las dificultades son muchas, ¿no?, de intentar brindar y dar protección a todas estas personas que van transitando por el continente de América Latina, ¿no? Y bueno, Lisbeth, bienvenida. Lisbeth, antropóloga, politóloga, investigadora del Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, e integrante, como ya he comentado, de la Red Jesuita con Migrante Centroamérica-Norteamérica. Bienvenida, agradecemos tus 10 minutos de comentarios, que seguramente después en el diálogo podamos ampliar la intervención de todas. Y también quiero agradecer a las personas, Elías, que estáis haciendo comentarios en el chat, porque creo que eso también podemos recuperarlo después. Lisbeth, gracias. Gracias, Charo, a ti, y agradezco la invitación para participar en este foro, ¿verdad? Titulado Más allá del Darién, riesgos en la ruta migratoria a Estados Unidos, y precisamente pues yo quiero ofrecer una mirada desde el centro del continente, ¿verdad? Una mirada desde Guatemala, pero viendo también los otros países de la región, en Centroamérica y Norteamérica. Primero quisiera pues invitarlos a la lectura de este informe que ha hecho el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Felicito este esfuerzo investigativo que han hecho el año pasado y concluido este año, e invitar a la lectura, ¿verdad? Porque quiero destacar algunos de los elementos relevantes que tiene este informe. Primero, ofrece una explicación coherente y sumamente útil para comprender ese repentino aumento en el tránsito de venezolanos por la región a partir del año pasado, ¿verdad? En Centroamérica estábamos, digamos, todos viendo este tránsito de haitianos principalmente cuando inició, ¿verdad? De forma repentina ese aumento en el número de venezolanos, ¿verdad? Entonces, muchas veces desde la región, ¿verdad?, no se entienden todos esos elementos que motivan este nuevo flujo y repentino aumento de venezolanos, ¿verdad? Si bien ya utilizaban esa ruta, sí, ese aumento fue considerable a partir del año pasado y sobre todo a lo largo de este año. Entonces yo creo que el informe es sumamente útil para comprender este aumento y las razones, como ya nos ha explicado Carlos y Ligia, en este aumento, en este momento, que tiene que ver con una multiplicidad de factores que el informe nos ilustra bien. En segundo lugar, quiero destacar que el informe documenta cuáles son los principales riesgos y dificultades que enfrentan las personas migrantes a lo largo de su tránsito por los distintos países en este corredor migratorio. También destaco principalmente que la mirada es desde los propios migrantes venezolanos y sus itinerarios, ¿verdad? Ellos documentan la ruta de 2 venezolanos a los cuales se les va siguiendo esa pista a lo largo de la región. Entonces este esfuerzo es sumamente útil porque no solo se documentan esos riesgos en la ruta, sino también desde esa mirada cercana de las propias personas migrantes. Y en tercer lugar, pues el informe llama la atención sobre esa falta de respuesta institucional que hay a lo largo del corredor migratorio para atender esta realidad, ¿verdad? Además, todas las organizaciones que acompañan lo hacen desde esas posibilidades limitadas que se tienen a lo largo de la región. Un gran acierto del informe me parece que es esto de hablar más allá del tapón del Darién, ¿verdad? Si bien el tapón del Darién ha cobrado notoriedad y visibilidad en los últimos meses, porque sin duda es uno de los puntos más peligrosos y álgidos a lo largo de la ruta migratoria, como bien señala el informe, ahí no están solo los peligros, ¿verdad? Los riesgos siguen latentes a todo lo largo de la ruta, tanto por la presencia de grupos armados y bandas criminales, como por la constante extorsión por parte de funcionarios públicos, señala el informe. Y efectivamente, vemos que cuando pasan el tapón del Darién, este punto de álgido y de peligro, muchos migrantes piensan que, ay, bueno, ya pasamos el Darién. Sin embargo, ingresan a territorio centroamericano y luego mexicano, donde deben continuar enfrentando una serie de riesgos. Como dice el informe, bueno, los grupos armados y bandas criminales, ¿verdad? Sí, los migrantes son víctimas de robos y secuestros rápidos a lo largo de la ruta.
la ruta continúa siendo peligrosa, ¿verdad? O sea, sabemos que la geografía, la topografía a lo largo de la región, pues continúan habiendo ríos, regiones montañosas, pero también regiones secas y la diversidad climática. En los últimos meses hemos visto, ¿verdad?, cómo la región centroamericana ha enfrentado estos huracanes y tormentas tropicales, y las personas migrantes se han visto afectadas por estos fenómenos también. La pandemia por coronavirus, y es muy importante, ¿verdad? Pensar que a pesar de que estamos en este escenario que le llamamos de post-pandemia, la pandemia continúa afectando a la población, ¿verdad? El coronavirus continúa, y como bien señalan el informe, ¿verdad? Estos migrantes a los que se les sigue la trayectoria migratoria, ¿verdad?, se contagian de COVID a lo largo de la ruta y enfrentan esta falta de atención médica, ¿verdad?, sufriendo las inclemencias en los diferentes países donde están. El abuso sexual, ¿verdad?, que se señala en el informe, pero que sí lo hemos visto, ¿verdad? O sea, no es solo en México, es a lo largo de Centroamérica, donde sobre todo mujeres, niños, niñas también sufren del abuso sexual. Y luego destacar también el papel de México, ¿verdad? Se habla del tapón del Darién, pero como decía Ligia, también hay otros tapones en México, ¿verdad? No solo en la frontera sur de México, en el centro de México y en la frontera norte de México. Se han creado nuevos tapones, ¿verdad?, en donde la población queda atrapada. Y también a lo largo del territorio mexicano, las personas migrantes deben enfrentar los riesgos que históricamente han enfrentado otros grupos, como los centroamericanos, ¿verdad? Sabemos que los centroamericanos, pues en los últimos años han tenido que enfrentar, bueno, la muerte, la desaparición forzada y distintos acontecimientos a lo largo del territorio mexicano. El informe también destaca la arbitrariedad y el abuso por parte de los funcionarios públicos y los estados a lo largo de la ruta migratoria. El informe habla de estas normas y prácticas poco transparentes y de aplicación arbitraria, y también de cómo el migrante se ha convertido en una fuente de ingresos por vías regulares e informales. Ahí hay una captura de pantalla de un video que en Guatemala ha sido común en los últimos meses. Las mismas personas migrantes documentando a través de sus celulares las extorsiones que sufren por parte de las autoridades policíacas del país, ¿verdad? Y estos videos han sido difundidos como denuncia a través de las redes sociales, pero son parte de estas arbitrariedades y abusos que sufren a lo largo de Centroamérica y México. En la mayoría de los países ya se está exigiendo una visa a los venezolanos. Hay cobros regulares, como nos decía Ligia, en Nicaragua $150 para transitar. Hay multas establecidas, pero quizá lo que más preocupa son todos estos cobros irregulares, ¿verdad? Y lo que hemos visto en nuestros países, la misma policía, ¿verdad?, las mismas autoridades que podrían estar asistiendo a las personas migrantes están haciendo estos cobros irregulares para dejar pasar a los migrantes. También otra de estas extorsiones es este aumento no regulado en el costo del transporte a las personas migrantes, ¿verdad? Hemos estado viendo en Honduras, en Guatemala, cómo se ha aumentado el cobro en el costo del pasaje cuando ven que es un migrante. Y cuando ven que es específicamente un migrante venezolano, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hay esfuerzos por regular este cobro, que no se aumente, ¿verdad?, se sigue dando un alto costo para que ellos puedan transitar por el territorio. Vemos cómo han proliferado las redes de coyotaje a lo largo de Centroamérica y, digamos, en el trayecto por México hacia Estados Unidos, ¿verdad? Antes era bien conocido estos servicios, digamos, de los coyotes para poder atravesar México, pero hoy vemos que estos servicios de coyotes abarcan toda la región. Y podemos decir que Centroamérica se ha sumado a los abusos y arbitrariedades que antes, digamos, lo veíamos en territorio mexicano, ¿verdad? En territorio mexicano era común escuchar de esta arbitrariedad, de abuso, de estos pagos, de estos cobros, pero Centroamérica vemos cómo se está sumando desde Panamá hasta Guatemala a estos abusos y arbitrariedades, y cómo sí se ha vuelto una práctica esta de sacar provecho a las personas migrantes, ¿verdad? Es una fuente de ingresos no formal, ¿verdad?, que hemos encontrado a lo largo de toda la región centroamericana. Algo que el informe destaca también es cómo el problema se traslada al país vecino.
y cómo los países también están respondiendo a presiones internacionales. El informe dice, para después impulsarlos a seguir su camino y abandonar el territorio de un país para que su trayecto se convierta en problema de otro país. Y sí, vemos cómo efectivamente en países como Panamá y Costa Rica lo que interesa es que las personas sigan su curso, avancen, ¿verdad? En Nicaragua igual, que avancen, y luego el problema se va trasladando de país en país hacia el norte. Pero esto causa también problemas, digamos, en esta relación también bilateral entre los estados. Por ejemplo, vemos aquí dos noticias, una del 13 de octubre y otra del 14 de octubre. En la primera se nos destaca que Costa Rica anunció que va a facilitar el tránsito de venezolanos, ¿verdad? Y el presidente mismo dijo, no estamos estimulando que se queden aquí, sino que de acuerdo con los compromisos internacionales vamos a dejarlos pasar y ayudarlos como nos obliga el derecho internacional en temas humanitarios. Eso decía el presidente el 13 de octubre, ¿verdad? Vamos a dejarlos pasar. Mientras que un día después, el 14 de octubre, el gobierno guatemalteco presentaba este comunicado en donde indicaba que se había reunido con el embajador de Estados Unidos porque la mayoría de personas tenía como objetivo llegar a Estados Unidos y entonces estaban sumando esfuerzos para poder ordenar estos flujos y que transitaran de forma regular, ordenada y segura, ¿verdad? Entonces vemos cómo sí, el problema se traslada a otro país, pero también la respuesta que hay desde los otros estados. En el caso guatemalteco, la respuesta ha sido retornar a los venezolanos a la frontera anterior, que es Honduras. ¿Verdad? Entonces es no dejar que suban, sino que también respondiendo a estas presiones internacionales, regresarlos en esa ruta migratoria. Y quiero llamar la atención también sobre el papel de los medios de comunicación y los gobernantes y la misma población con una respuesta de hostilidad y xenofobia hacia las personas migrantes. Hemos visto cómo muchas de las personas migrantes se han quedado varadas a lo largo de Centroamérica en ese intento, ya sea por seguir o por retornar, y vemos comentarios desde funcionarios públicos, medios de comunicación o la propia población que con comentarios xenófobos hacia las personas migrantes. Por ejemplo, aquí esta es una noticia en Guatemala donde una persona guatemalteca señala, nos han creado un problema, no solo por la suciedad de sus necesidades en las puertas de nuestros comercios, sino que asustan a los clientes porque ya no piden ayuda, la exigen y se mantienen sentados en las entradas y la gente ya no quiere entrar. Esta es una noticia respecto a la realidad de los venezolanos en la ciudad de Guatemala, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Por el contrario, vemos cómo las organizaciones sociales y humanitarias, gran parte de ellas, hay que decirlo, religiosas, están favoreciendo la hospitalidad, pero también respondiendo desde sus propias limitaciones. ¿Verdad? Vemos ahí una mesa, una casa del migrante de alguien vinculados a la red jesuita con migrantes en Guatemala, donde desde sus propias limitaciones están atendiendo este flujo de venezolanos. Y vemos pues que realmente hay un desafío en la atención integral a las personas migrantes. No solo es la asistencia humanitaria o la orientación legal, ¿verdad? No solo para solicitar la protección internacional, sino también para denunciar estos abusos y arbitrariedades, pero también vemos un desafío muy grande en la salud mental, como ya decía Charo. Algo que hemos visto en Guatemala es que los traumas se van acumulando a lo largo de la ruta migratoria, se van acumulando de país en país y hay una acumulación de abusos, ¿verdad? Si bien, digamos, al llegar a Costa Rica, pues llegan con todo este trauma de haber enfrentado el Darién y todas las vicisitudes, luego, al ir sumando países en países, se suman las arbitrariedades, los abusos y estos traumas, ¿verdad? Ya cuando llegan en Guatemala, las personas migrantes comparten una serie de abusos que ya han recibido en los países anteriores. Y eso no para aquí, porque luego toca México y el intento por llegar a Estados Unidos. Tal vez destacar algunos de los momentos más álgidos recientes. Por ejemplo, en septiembre de 2022, hace apenas unos meses, hubo un intento de caravana de migrantes venezolanos que entraron por Honduras y querían atravesar Guatemala, y vemos ahí cuál fue la respuesta de las autoridades guatemaltecas con militarización, con criminalización y devolución hacia territorio hondureño.
Luego, un mes después, en octubre de 2022, un nuevo momento álgido cuando las autoridades comienzan a realizar operativos en las terminales de buses, en donde estaban aglomerados, digamos, estos migrantes venezolanos buscando llegar hacia la frontera con México, y se vuelve a vivir un momento álgido con presencia de policía, de militares, de gases lacrimógenos, ¿verdad? Buscando desalojar a las personas de estas terminales de buses. Y la situación actual, ¿verdad? Noviembre de 2022, que tras los acontecimientos y los anuncios más recientes de Estados Unidos y México, vemos que hay una crisis en, digamos, la región, ¿verdad? O sea, hay personas migrantes venezolanas varadas en Guatemala, otros varados en Costa Rica, otros en Honduras. Vemos a Panamá, digamos, haciendo este retorno asistido de venezolanos. Entonces es un momento actual de incertidumbre. En algunos casos, digamos, están varados esperando qué hacer, si subir o bajar. En otros casos han tomado la decisión de retornar. Y lo que hemos visto en crisis como estas es que hay un reacomodo, ¿verdad? Seguramente en los próximos semanas o meses estaremos viendo un reacomodo en ese flujo migratorio que atraviesa la región. Entonces, solo para tener unos comentarios finales, ya por el tiempo, el informe destaca esta atención que debe ponerse en la necesidad de protección internacional de los flujos migratorios, especialmente de este flujo de venezolanos, ¿verdad? Y cómo los países a lo largo de la región estamos violentando principios fundamentales como la no devolución o la posibilidad de solicitar asilo. Como decía Ligia, son personas con necesidades de protección internacional, no únicamente migrantes en tránsito. El segundo comentario es la necesidad de dar respuesta institucional y de forma coordinada. Vemos que de momento se ha actuado sin coordinación. Como decía Ligia, hay un efecto llamada, pero al mismo tiempo hay restricciones en los países. Hay países que están externalizando su frontera. Y toda esta falta de respuesta coordinada es lo que provoca las crisis humanitarias. Como se ha dicho antes, las crisis humanitarias no la provocan las personas migrantes. La crisis humanitaria es provocada por esa falta de respuestas institucionales de forma coordinada a lo largo de la región. Otro comentario es alrededor de desmontar estas narrativas que generan escenarios de hostilidad. Estamos viendo en la región nuevamente estas narrativas que criminalizan, ¿verdad?, a las personas migrantes o que las acusan, digamos, de estos problemas que se viven a lo largo de la región. Y digamos, y el lado contrario, pues vemos a organizaciones sociales y humanitarias que están tratando de promover la hospitalidad, pero con muy limitadas oportunidades o posibilidades para hacerlo. Y por último, pues agradecer este informe, como he dicho, invitar a la lectura, porque es un informe que propicia ese intercambio, tanto académico, pero sobre todo entre organizaciones que acompañan a las personas migrantes. El informe permite comprender desde una mirada más amplia el contexto de origen, tránsito, destino, pero también retorno de las personas migrantes. Nos ofrece esa mirada amplia e integral que es útil, como he dicho, no solo a las universidades o al sector académico, sino sobre todo también a estas organizaciones que están en terreno acompañando y que necesitan comprender de forma integral por qué este repentino aumento, qué está sucediendo ahora, por qué estos migrantes están varados a lo largo de la región. Entonces agradezco esta invitación y dejo el espacio para el diálogo. Lisbeth, gracias por estos comentarios y por este gran resumen. No sé si tienes posibilidad de subir la presentación al chat o la puedes pasar al Centro de Derechos Humanos para que la comparta, porque creo que refuerza y sintetiza muy bien también todo lo que nos han planteado Ligia y Carlos, el conocer los detalles y la realidad más de primera mano. Y ahora sí, tenemos como, si no me equivoco y si no me corrigen, como media horita más o menos para preguntas. Tenemos algunas ya en el chat que si queréis damos paso ya a las preguntas. Óscar Acuña, desde Radio Fe y Alegría Venezuela, nos elabora 3 preguntas que si queréis las puedo leer las 3 a la vez para que tengamos ese bloque. Y también Óscar, si quiere leerlas él, también puede ser para que escuchemos más voces. ¿Estás por ahí, Óscar? O las leo, ¿no? Si quieres dar algún comentario adicional, pues levantas la mano y la tomas la palabra. Y Óscar nos hace una pregunta, ¿no? ¿Se convirtió en moda migrar por la ruta del Darién a pesar de los peligros, ¿no?
de todos los peligros que ya nos habéis relatado. ¿Creen ustedes que el tapón de Darién se convirtió en una bandera política de países e instituciones y hasta de los propios medios de comunicación que han buscado satisfacer sus propias necesidades y no la necesidad de las personas que deciden migrar? Y como tercera pregunta nos dice, ¿lograron conocer de voz de estos dos muchachos, ¿no?, las necesidades que les impulsaban a llegar al Darién? ¿Qué vieron durante la ruta? Bueno, algunas pinceladas ya Ligia nos lo ha comentado y Carlos, pero bueno, si nos podéis ampliar un poquito más la información. Y de momento son estas 3 preguntas las que yo tengo por aquí por el chat, pero también animar a cualquier otra reflexión o pregunta de las personas que estáis participando. Bueno, yo puedo referirme a las 3 preguntas sin que eso signifique que son las únicas respuestas, ¿no? Yo creo que también la visión del Lisbeth de Maher, que es un poco más al norte, es importante, ¿no? Primero, no es una moda, ¿no? Como decíamos al principio, esto es consecuencia de varios factores. Uno de ellos es el efecto llamada, al que ya hacíamos referencia, y que se relaciona con diferentes mensajes mal leídos, pero mensajes de decisiones tomadas por Estados Unidos hacia la población colombiana, perdón, cubana, haitiana y venezolana. Reitero, mal leídos, pero están allí, pues, y eso es una de las razones que impulsa a las personas. Y la otra es el hecho cierto de que, bueno, el mundo entero está en una crisis por pandemia y posteriormente por guerra, pero la gente tiende a pensar de que lo que está mal es el sitio donde yo estoy. Entonces voy a buscar otro que esté mejor. Y por supuesto, el sueño americano es una fantasía que nos han vendido los medios de comunicación, las películas gringas durante décadas, y por lo tanto la gente cree que eso es una posibilidad. Como decíamos anteriormente, son personas que no están saliendo directamente de Venezuela, sino que están saliendo desde los países en los que ya están, ¿no? Entonces, claro que hay también personas saliendo de Venezuela ahora, pero en el momento que hicimos la investigación, todos los casos que conseguimos, incluso también de haitianos y cubanos, eran personas que venían de más abajo del continente, ¿no? Entonces, no es una moda, es una expresión de una realidad que tiene estas explicaciones que hemos dado en el informe, que dijimos al comienzo de la presentación. Y tampoco es migrar por la ruta del Darién, es migrar hacia Norteamérica, ¿ya? Es migrar hacia Estados Unidos, que lamentablemente la primera parte de la ruta es este pantano, es otra cosa, ¿no? Pero repito, no es la parte más peligrosa, dicho por las mismas personas que pasan por allí, que mucha gente cree que terminó el pantano y bueno, lo demás es asfalto y cantar, y no es así, ¿no? Que si se convirtió en una bandera política, ¿cómo se llama? No lo registramos, no fue un tema que hayamos abordado, así que yo no me atrevo a hablar mucho sobre eso. No sé si de pronto Lisbeth tiene algún otro análisis sobre ese punto. Y en cuanto a las voces de los 2 muchachos, las necesidades que los impulsaron fueron exactamente las que acabo de decir. Falta de oportunidades en el país en el que se encontraban. Ambos estaban en Colombia. Uno de ellos tenía familia en Ecuador, ¿ya? Tenía pareja e hijos en Ecuador y decidió de todas maneras emprender la ruta dejando a su familia atrás. El otro muchacho, el que salió desde Colombia, o sea que ya estaba en Colombia con su familia, un caso más delicado si se quiere, en el sentido de que él era binacional, es binacional. Es un muchacho que es colombo-venezolano y que hizo 1000 intentos por rehacer su vida en Colombia y no fue posible, entre otras cosas, por discriminación a causa de su acento. No podemos hablar de xenofobia en sentido estricto porque es colombiano, pero sí xenofobia en lo que tiene que ver con esa parte de él que no es colombiana, sino que es venezolana. Entonces, un muchacho técnico, capacitado en temas aeronáuticos y sin embargo no consiguió empleo, pese a que sus credenciales eran muy buenas, debido a el tema del acento, ¿no? Entonces, eso es lo que observamos de estos 2 muchachos y es lo mismo que observamos también de otras personas que conocimos, tanto venezolanos como cubanos como haitianos,
que lo que están es buscando una mejor opción, porque las opciones que tenían en los países en los que estaban, en el caso de los haitianos, fundamentalmente Brasil y Chile, ¿no? Entonces, repito, no son modas, es simplemente, en el caso de Brasil, hubo mucha mano de obra, lo mismo la misma barbaridad que estamos viendo ahorita en Qatar, ¿no? En el caso de Brasil, hubo mucha mano de obra haitiana para la construcción de todas las instalaciones deportivas en función de las Olimpiadas de, ¿cuándo fue? 2016, si mal no recuerdo. Y después de eso, pues, esta gente quedó desempleada, no hubo apoyo, no vieron perspectivas y desde entonces están vendiendo todo lo que tienen para un tercer intento. Entonces, ese es un poco lo que vimos en ese momento. No, no sé, Lisbeth, o si Carlos recuerda algún otro hecho que a mí se me esté escapando. Gracias, Ligia. Yo escuchándote digo, sacaremos igual, que los hay, que en algunas reuniones de la red hace muchos años, creo que fue en Guatemala, mostrar cuáles son todas estas, o sea, también las capacidades que todas las personas migrantes y que han emprendido un proceso migratorio tienen, ¿no? Porque lo que decías tú, Ligia, a veces las oportunidades no se les da opción ni a preguntar qué formación traes y qué posibilidades tienes de desarrollarte en un país, ¿no? Pero bueno, que hace mucho reflexionar lo que dices. Por aquí también Elías, desde Guatemala. Hola, Elías, qué gusto encontrarnos otra vez. Hace poco que nos hemos visto. Nos haces una pregunta, les haces una pregunta muy amplia que nos daría para otra jornada. En Panamá consideramos que la crisis de los retornos forzados se extenderá por ahora por varios meses. ¿Qué acciones se pueden desarrollar en coordinación? Es una pregunta retante también. Quien se anime. Quizá yo quisiera, si Elías preguntaba, bueno, ¿qué pasará ahora, verdad? Y bueno, yo ponía esas tres palabras: incertidumbre, retorno y reacomodo. Pero, o sea, por un lado, yo creo que el momento que estamos enfrentando justo ahora, digamos, tras el anuncio, que es muy reciente, en octubre, ¿verdad? Estamos en noviembre, hay una incertidumbre, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los venezolanos que están en Guatemala están a la espera, ¿verdad? A la espera, varados en Guatemala, y así hay en otros países centroamericanos, tratando de decidir o ver qué hacer, ¿verdad? Si seguir la ruta hacia el norte, si optar por retornar, ¿verdad? O sea, hay un momento de incertidumbre. Hay algunos que sí han tomado, ¿verdad?, esa decisión de retornar, pero lo que hemos visto en otras crisis similares como esta, o en anuncios que se hacen como esta, porque, verán, digamos, no es la primera vez que pasan, digamos, es que hay un reacomodo en el flujo migratorio, ¿verdad? Este reacomodo implica o nuevas rutas, o nuevas estrategias, o nuevos servicios que incluso los mismos coyotes ofrecen, ¿verdad? Entonces es como, estamos en ese momento, pienso yo, de incertidumbre, donde sí se está viendo que sí hay necesidades de retornar, ¿verdad? Hay personas que están manifestando el interés, el deseo de retornar, y ahí pues deben haber acciones coordinadas para lograr, digamos, ese retorno de forma digna, ¿verdad? No un llamado retorno asistido, pero que realmente, ¿verdad?, se les cobra, se les pide, y en qué condiciones se hace ese retorno, ¿verdad? Pues sí, un retorno digno, si esa es la voluntad, pero también yo pienso, ¿verdad?, que sí habrá un reacomodo, ¿verdad? Es cuestión de esperar unos meses. Las personas migrantes también, ¿verdad?, evalúan, valoran cómo es el contexto y luego toman decisiones, ¿verdad? Entonces yo siento que estamos en un momento clave donde es difícil, digamos, pensar qué puede pasar, pero yo diría que estas tres palabras son clave, ¿verdad? Incertidumbre, retorno y reacomodo, ¿verdad? Tendremos que ver también cómo se reacomoda. Y como nos decían en el propio informe, ¿verdad? O sea, hay una serie, digamos, se ha vuelto un negocio a lo largo de la región, ¿verdad? Hay cobros, hay distintas personas, familias que se benefician, digamos, de esta migración, y eso tampoco es algo que van a soltar de un día para otro, ¿verdad? Entonces eso también se reacomoda, ese negocio, digamos, con las personas migrantes. Y sí, como dice Elías, efectivamente se necesitan acciones y estrategias coordinadas para poder atender un flujo que está atravesando toda la región centroamericana, México, y que viene desde América del Sur, ¿verdad? O sea, esto requiere de un esfuerzo verdaderamente continental.
con la pregunta anterior, ¿verdad? También quería que decían, bueno, si es una moda, yo de acuerdo con Ligia, ¿verdad? Que no es una moda y que también en el caso de Centroamérica hemos visto en esta pospandemia un repunte en el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Esa, digamos, afectación en las condiciones de vida producto de la pandemia. Y en el caso de Centroamérica también el paso de huracanes, ¿verdad? Ha afectado profundamente a las familias, las condiciones socioeconómicas, y eso está provocando un repunte de migración hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Lo hemos visto en Guatemala, en Honduras, cómo cada vez más están yendo personas en esta pospandemia, ¿verdad? Y lo mismo vemos con el flujo de venezolanos, ¿verdad? O sea, no es una moda, ¿verdad? Es un repunte en la migración justo en 2021 que se explica por una multiplicidad de factores. Está este efecto llamada también del que habla Ligia, pero también hay que hablar de estas condiciones de vida que se han enfrentado en los países de origen, producto de la pandemia y de otras situaciones. Oye, impresionante ese dato que nos está dando Elías, a quien aprovecho también de saludar, sobre los migrantes en tránsito que han generado para Panamá solo en transporte 18 millones de dólares. Eso confirma, y en solamente 9 meses, eso confirma lo que decíamos al comienzo, cómo los migrantes en tránsito se ha convertido en un negocio para mucha gente, ¿no? Formal e informal. Muy, muy delicada la situación. ¿Alguna persona? Gracias, Lisbeth y Ligia. La verdad es que la información es mucha, compleja y los retos son muchos. ¿Alguna otra persona que quiera compartirnos? Por aquí veo nombres, no veo caras, pero muchos nombres conocidos también. Que nos Yo quiera... apuntaría, mientras se animan, apuntaría a una cosita que se me pasó decir cuando estábamos hablando del tema de que si las modas y eso, ¿no? Y es que otro elemento que también influye, por lo menos en el caso de la población venezolana, pero también lo vi en los haitianos, es todo el papel de los medios digitales estimulando la ruta y el engaño de los traficantes, ¿no? Una señora haitiana que se lesionó, iba con sus 2 niños, y se lesionó entrando el Darién, entonces se devolvió, y cuando yo hablaba con ella me decía, es que a mí me vendieron esa ruta como un jardín, pobrecita, o sea, se quedó atrapada y no va a volver a pasar por allí, entre otras cosas, porque dice, ahora sé lo que es la ruta, yo no voy a exponer a mis hijos, una niña de 13 años y un niño como de 9, ella decía, a ella me la van a violar y a él me lo van a convertir en raspador de coca, yo no quiero eso para mis hijos, entonces, atrapada allí, pero con un engaño, pues, ¿no? Lo mismo hemos visto, Carlos tuvo la oportunidad de hacerse pasar por migrante que deseaba hacer la ruta y contactó a varios traficantes, y había uno que ponía una foto muy bonita del paso por el Darién, donde decía, hay una foto, ¿no? Donde estaba un conjunto de jóvenes bien vestidos, bañaditos, bien peinados, en pantalones bermuda y con zapatos pro, ¿no? Como que esa fuera la vestimenta que se puede utilizar para pasar por ese pantano, ¿no? Mucha gente se va con maletas grandes y terminan dejando todo por el camino porque no pueden cargar si acaso una mochilita, ¿no? Y eso sigue más arriba, es decir, la nueva ruta que se abrió para evadir el Darién, porque insisto, es un problema que abarca toda la ruta, no es solamente el Darién. En la nueva ruta que se abrió, que para evadir el Darién, que va desde Colombia continental hasta San Andrés y por ahí en lanchas hacia Nicaragua, para entonces evadir el Darién y después seguir subiendo por esa ruta. Y le dicen a la gente 2 cosas que son una estafa. Le dicen primero que lleven bronceador, no, bloqueador solar, repelente y toalla como si fueran a la playa, ¿no? No les dicen como que van a cruzar un río empantanado entre Honduras y Guatemala, por decir algo, o entre Costa Rica y Nicaragua, lo que sea, o entre Guatemala y México. No, como si fueran para la playa. Y lo otro es que les ofrecen lo que ellos llaman un day tour por la isla de San Andrés, supuestamente como parte del paquete turístico que significa hacer la ruta, y en realidad el fulano day tour es
vamos a mantenerlos distraídos mientras se hace de noche, porque la salida es en la madrugada, en horas nocturnas y sin luz en las lanchas, sobresaturadas de gente, porque esa es la forma de llegar a Nicaragua, no es que sean embarcaciones normales, puede ser una ruta regular, van de noche. Y en este momento estamos trabajando en el Centro de Derechos Humanos acompañando, por ejemplo, un grupo de 15 personas desaparecidas, 13 venezolanos y 2 tripulantes colombianos. Eso es lo que no se cuenta, ¿no? Porque una cosa que siempre decimos es que de esa parte del sueño americano tiene mucho de realidad, pero el fracaso no se publica. O sea, el que saca la foto es el que llegó y el que ya está trabajando. El que se quedó varado por el camino no saca foto, ¿ya? Entonces, eso también hace que la gente se estimule. Entonces, repito, todo el tema de los engaños, de las falsas noticias, del papel de los medios digitales, también es un factor importante a tener en cuenta. Yo vengo de Costa Rica de escuchar muchas historias y en particular una historia de una familia venezolana que venía de Colombia, pasó la selva y todo lo que puedas imaginarte cuando dicen que la realidad supera la ficción, así es, todo lo que estas dos personas, estos dos chicos, lo que habéis contado, hablaban de gente muriendo en el lodo enterrada porque no podían sacarla, gente que se suicida en el camino porque no aguanta más. Y uno de los chicos narraba, o sea, como te quedes sin plata, sin dinero, a mitad de camino estás jodido porque no puedes seguir avanzando porque el coyotaje dentro de la selva es impresionante. Hablaba de que les ponen pulseras, por ejemplo, de un color al salir, en el siguiente tramo le quitan esa y le ponen otra según paga y así van sucediéndose la suma de coyotes hasta que la atraviesan, ¿no? Y los rostros de esta familia con dos niños, un niño y una niña pequeños, eran, a mí yo tengo la imagen guardada de una entre rabia, a veces mirada ida, inexpresivos, cuando querían narrar y narraban algunos de los episodios. Luego también un rechazo ya a todas las organizaciones porque no saben quién les va a engañar, quién les va a estafar. De hecho, lo contaron así en grupos reducidos, pero no quisieron participar en grupos de confianza más amplios porque no, o sea, no tienen fe, ¿no? Porque han sufrido mucho y son lo que dices tú, Ligia, venían de estar 5 años en Colombia intentando ganarse la vida y decidieron volver a emprender otra ruta hacia Estados Unidos. Entonces llegaron a Costa Rica sin dinero, cero, porque sí que habían salido con dinero, pero bueno, por todo esto que cuentan. Por aquí, Elías, ¿se puede usar el micro? Entiendo que sí, Elías. Puedes usar el micro. No, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes a todos a los que están por allá por España y todo eso. ¿Verdad? Pero solamente una cosa, a mí me llamó mucho la atención cuando leía así breve, así a vuelo de pájaro el informe, esa frase que dicen ustedes sobre las personas que entran por el Darién y que van a Estados Unidos son consideradas migrantes en tránsito y por tanto no sujetos de derechos o de protección. Y a mí esa es la idea que, y lo decía muy bien Lisbeth, es decir, yo lo decía también en la asamblea de la RJM, que yo veía cómo a esta gente las agarran como que fuera una pelota caliente y pasémoselo al siguiente, pasémoselo al siguiente, al siguiente, al siguiente, y al final, y lo decían también por el tema de la cumbre de Los Ángeles, en donde, y también de los gobiernos que llaman y dice, esto es un problema de todos. Y yo siempre digo, cuando se dice que es un problema de todos, es problema de nadie. Nadie se hace responsable de la vida de esta gente. De hecho, generan ingresos, pero no se les reconoce. Para mí es insultante, por ejemplo, que el gobierno de Panamá diga constantemente que hemos gastado 50 millones de dólares en las estaciones de recepción migratoria. Eso es mentira.
Eso es ridículo. Solo en remesas, en las remesas que le mandaban a los haitianos y a los venezolanos para moverse hacia Estados Unidos, Panamá recibió 289 millones de dólares el año pasado. Es una salvajada. Y luego, lo que le decía, solo en el transporte, solo en pagar piraguas, 13 millones de dólares, solo en las piraguas que se le paga a los indígenas. Y para el transporte de Darién a Chiriquí, otra tanda de millones de dólares, por lo menos. Claro, son números terribles, pero ellos ven todo en gasto, en gasto. Entonces, yo sí creo que me ha gustado lo que he visto del informe porque está bien centrado, bien puntual, pero me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Ese llamado la atención, es decir, a personas en tránsito y por tanto no sujetos de protección. Y me retrotraía a la asamblea nuestra discusión sobre si era migración forzada o migración migrante o refugiado. Yo creo que más allá de eso, el término son personas y son personas vulnerables. Entonces yo creo que ahí sobra la discusión de la semántica del término, ¿verdad? A mí me gustó mucho esa frase. ¿Sí? Se les considera que no son sujetos de derecho y eso para mí sí es como un llamado de atención también, incluso para nosotros que atendemos a la población. Cuando decimos son personas en tránsito y por tanto tienen que tener otro tipo de atención. Y habría que puntualizar eso. Solo quería acotar esa. Gracias, Elías. Por aquí también Rafael desde Venezuela. Hola, Rafael. Nos pregunta, ¿qué servicios habría que priorizar en la atención a esta movilización de personas, de parte de los gobiernos y de parte de las organizaciones de atención a migrantes y refugiados? ¿Habría que socializar esas prioridades por zona? Darién, frontera de países. Eso nos pregunta Rafa desde Venezuela. Rafael. Bueno, de nuevo me va a lanzar y seguramente Lisbeth tiene otras consideraciones que puede incorporar, ¿no? Fíjate, una de las cosas que veíamos en el informe, como mencionaba, era cómo para mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia basada en género, no hay ningún tipo de apoyo a lo largo de las rutas, o muy pocos en todo caso. Esa es un área concreta, o sea, tenemos las fulanas estaciones de recepción migratoria, pero ya hemos visto que las estaciones de recepción migratoria son centros de detención en la práctica, ¿no? Lo que necesitamos es verdaderas estaciones de recepción migratoria donde la gente pueda descansar, hidratarse, asearse, recuperar fuerzas, que de pronto puedan ver un médico, un psicólogo, porque muchos están traumatizados, y repito, no es solamente la ruta por el Darién, personas que son víctimas de asaltos en Honduras o en Guatemala, en el mismo México, y que no tienen recursos emocionales, digamos, para enfrentar esa situación. Sumado al hecho de que por lo menos en el caso de estos tres países, Venezuela, Cuba y Haití, los gobiernos no tienen ningún interés en dar la cara por sus ciudadanos. Es decir, no estamos hablando de gobiernos protectores, estamos hablando de gobiernos expulsores y que no les importa para nada la situación de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ahí tuvimos un caso, no lo vi yo directamente, pero fue justamente la semana antes de que yo viajara al Darién, de una familia cubana. Salieron tres, papá, mamá e hijo. Se volteó la embarcación, la señora fallece y su esposo pasa toda la noche hasta que fueron rescatados agarrando el cuerpo de su esposa para que no se lo llevara a la corriente. Son rescatados él y el hijo. Por supuesto, y no hubo autoridad cubana que se ocupara de la repatriación de los restos de su esposa, nada. Después entonces él emprende otra vez la ruta con su hijo de 14 años y al niño le da un infarto en plena selva. Y de nuevo,
no hubo quien se ocupara de ese cuerpo, ¿ya? El señor decide seguir porque, bueno, ya había perdido todo. Él decide seguir y dice, por favor entiérrenlo hasta que llegue, hasta que alguien de la familia pueda venir a rescatarlo. Eso no va a pasar jamás, ¿no? Y pasó el niño tres días expuesto a los elementos del clima. Y finalmente de la Defensoría, bueno, porque nadie en Colombia lo quería enterrar, inhumarlo, porque Medicatura Forense decía que como no fue una muerte violenta, ellos no tenían nada que ver allí. Total que nadie se metió en el asunto. Al final, por un tema humanitario, fue Defensoría del Pueblo quien hizo la inhumación ya por razones de higiene pública, ¿ya? Pero a lo que voy es que, como decía, en muchos casos a lo largo de toda la ruta de personas que fallecen o que tienen alguna lesión y no hay forma de que se devuelvan porque no tienen un país, no cuentan con una representación de su gobierno. Entonces, la responsabilidad viene por todos lados, pues sí, por un lado de los países de tránsito que, como hemos dicho ya en diferentes ocasiones, ven, lo que quieren es zafarse del tema lo más rápido posible, que la gente siga y que el problema se convierta en problema de otros, ¿no? Y por otro lado, los países de origen de las personas que no toman cartas en el asunto. Pues yo creo que recordemos que lo mismo pasó en menor escala y por un tiempo determinado con los puntos de apoyo a lo largo de la ruta desde Cúcuta hasta Santiago de Chile, ¿ya? En época de pandemia todo eso se suspendió y nosotros conseguimos en un trayecto que hicimos también del Centro de Derechos Humanos entre Bogotá y Girardot, un trayecto de más de 150 kilómetros, no había un solo punto de apoyo, no había un punto de hidratación, no había nada, ¿no? Gente que normalmente se asomaba y le daba un pedazo de pan a los que pasaban o les ofrecía un poquito de sopa, la gente estaba aterrada de la posibilidad de contagiarse, entonces se encerraban en sus casas y si se le paraba a alguien en la puerta, lo que le decían es váyase de aquí, ¿no? Entonces, la pandemia acabó con la solidaridad también, ¿no? Y todavía estamos sufriendo esas consecuencias. Entonces, lo que tú dices, Rafael, de prioridades por zona, yo sí creo, porque también las necesidades de la ruta son diferentes cuando vas por un pantano que cuando vas por asfalto. Las necesidades en frontera son diferentes. Ahí lo único que hay saliendo del Darién es Médicos Sin Frontera, que está en Bajo Chiquito, pero de resto en una población indígena, pero de resto no hay nada, ¿no? Entonces, hay mucha necesidad de apoyo por la zona. Aprovecho para comentarles que también la plataforma interagencial R4B, a través de su sector de protección, cuya responsable está aquí, Lorena Nieto, nos acaba de compartir también unas infografías que hicieron sobre el riesgo en la ruta. No sé si Argelia puede, desde el Centro de Derechos Humanos, por favor, podrías compartir el enlace para que nos quede, porque eso también da cuenta de, bueno, esos son los puntos álgidos, es allí donde debería prestarse la atención, ¿no? Gracias, Ligia. Comenta Elías que ya Médicos Sin Fronteras no está en Bajo Chiquito, ¿no? Ah. Solo están en Metetí. El gobierno ya no les dejó regresar. Ya solo faltaba eso. Peor todavía entonces. Pero todavía sí. O sea, si es el mismo gobierno el que les obstaculiza el acceso a los pocos que están prestando ayuda, o sea. Ya no. Bueno, nos quedan, como estamos casi sobre la hora, 5 minutos. Si algún comentario más, si no, Ligia, te pasaría la palabra para que cierres. O si alguien quiere hacer alguna reflexión más. Entiendo que todas las personas que estamos aquí seguimos conectadas y muy agradecidas a este tipo de informes. Por aquí dicen Luis Fernando, agradecer de verdad, sí. Bueno, yo no sé si todas estáis leyendo el chat, yo estoy leyéndolo porque no sé muy bien. No, está bien. No sé, Lisbeth, si quieres cerrar con alguna reflexión desde esa parte del territorio en el que te encuentres.
Y quizá yo quisiera llamar la atención sobre esa corresponsabilidad de los estados, ¿verdad? A lo largo de la ruta. Y como decía, ¿verdad? O sea, son estas decisiones que se toman las que provocan las crisis humanitarias, ¿verdad? Las que provocan las crisis, las que estamos viendo hoy de estos venezolanos a lo largo de la ruta, ¿verdad? No son las propias personas, ¿verdad? Sino es esa corresponsabilidad de los estados, estos que solo dejan pasar, estos que restringen, estos que devuelven a otros países. Y lo mismo con la pregunta anterior que hacían de la atención, ¿verdad? Así debería de ser también esa corresponsabilidad para atender estas necesidades de protección y estas necesidades también urgentes, ¿verdad? Asistencia humanitaria, orientaciones legales o incluso el retorno, ¿verdad? Si las personas quieren retornar a su país o, por ejemplo, la búsqueda de personas desaparecidas, como mencionaba Ligia. Entonces, yo creo que sí hay una corresponsabilidad, ¿verdad? Y debemos de verlo precisamente como una realidad que afecta continentalmente, ¿verdad? O sea, cada vez vemos más como ese vínculo es estrecho y obviamente lo que pasa en un estado afecta directamente al otro. Y en este tema de la migración y del flujo venezolano, eso es innegable, ¿verdad? Que se necesita dar respuestas y respuestas coordinadas entre los estados, ¿verdad? A veces son las organizaciones sociales, humanitarias o religiosas las que nos dan muestras, a pesar de sus limitaciones, de estas posibilidades de coordinación. Quizá eso para cerrar, ¿verdad? La importancia, y bueno, qué bien que estamos aquí, España, Venezuela, Panamá, Guatemala, ¿verdad? Abordando un tema que nos atañe a todos, ¿verdad? Y necesidades humanitarias que, como decía Elías, pues son personas, personas en la ruta, personas en situación de vulnerabilidad que requieren de esa atención. Gracias, Lisbeth. Pues yo creo que con esto, ¿no? Ligia, Óscar, muy agradecidas agradecidas y agradecidos por este informe, por este rato de compartir, de acercarnos un poquito más las realidades y de seguir conectándonos para seguir trabajando por estas personas y por este otro mundo posible. Mira, un abrazo, soy Nati, pero que está conectada con el... gracias, Nati. Y bueno, sin más, muchas gracias. Seguimos conectados y nos vemos muy pronto. Y un abrazo para todas y todos. Abrazo, gracias, gracias de verdad. Gracias. Chao. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, Elías, chao a todas y a todos.